Ya, lo primero, ¿cierto? Tenemos que terminar el ejercicio que comenzamos la clase pasada, que de hecho lo escribimos completo, digamos, hicimos la tabla en Excel, que obviamente es la tabla de parámetros, lo hicimos la fórmula para escribirlo y llevarlo a Lingo, pero no lo resolvimos. Y obviamente la idea ahora es resolverlo, ver también la solución que da. Y lógicamente en la tabla, digamos, es ver que efectivamente es factible que se cumplen las totales por fila y columna como corresponden, ¿cierto? Y más hay algunos trucos de cómo traspasar de lengua a Excel, ¿cierto? Una solución para que la lectura sea más fácil. Y después de eso, ya les tengo lista en realidad la tarea de esta unidad. Se las voy a publicar más tarde. Igual, el PDF está listo, pero hay como mil cosas que setear en el fondo en el sistema y eso es lo que me va a demorar un poco en realidad en subirla. Pero de aquí por eso ahora en la noche eso lo hago y va a quedar ya disponible. Pero el enunciado, ¿cierto? Pues que terminemos de ver el ejemplo de la semana anterior. Vamos a ver el enunciado, ¿cierto? De cuáles son los problemas. Por si tienen dudas en sí en la descripción de los problemas, ¿cierto? Que hay. No, no me parece, en realidad yo encuentro que en este caso los problemas son bastante simples en relación a quizás lo que fue el primer trabajo, porque como las estructuras son siempre iguales, en el fondo uno tiene que va buscando siempre los mismos elementos. Entonces, por eso en realidad ya saben qué es lo que tienen que identificar y por lo tanto eso lógicamente que les ahorra una buena cantidad de tiempo. Y si después de leer ese el problema, ahí ya iríamos a ver otro ejemplo ya, que quizás ya sería que el último ejemplo de esta unidad, porque después, ¿cierto? Nos queda en realidad hacer la tarea y obviamente ahí voy a atender la duda y cualquier cosa que tengan, pero también tenemos que comenzar la otra unidad, ¿cierto? La siguiente, que digamos, de simulación o bien de, em, ¿cómo se dice esto? No sé, teoría de colas en general, ¿cierto? Que en la perspectiva teórica se llama teoría de colas, pero en la práctica lo que uno usa finalmente es lo que se llama simulación de eventos discretos. Eso es lo que vamos a hacer y que obviamente eso también todo en software, por supuesto, porque teóricamente no puede hacer algunos análisis, ¿cierto? De la parte teórica, pero en realidad lo importante está después en la práctica, que a mí se me ocurra el sobre todo cómo modificar sistemas, cómo redistribuir recursos y ahí, como van a ver, es un tema bien intuitivo y bastante práctico. En realidad, muchas cosas pasan por un tema de prueba y error. No hay así como una fórmula infalible en ningún caso para hacer algunas cosas, pero después que uno prueba harto ya empieza como a acostumbrarse de cuáles son las típicas cosas que funcionan o no funcionan. Y el mismo software les va diciendo, ¿cierto? De si están andando bien o no en su diseño. Y eso, bueno, es la tercera unidad, que también tiene su propia tarea, así que ahí la idea es entrar luego a eso y que sea idealmente la próxima semana ya estemos trabajando lógicamente en eso. Entonces, si no sé si hay alguna pregunta general antes de ir a ver primero el ejemplo, ¿cierto? Que vimos la semana pasada para resolverlo, obviamente, terminar de resolverlo, porque ya habíamos avanzado una parte. Antes de ver eso, ¿alguna duda? Profe, yo tenía una duda y Dime. es una pregunta. Este tema de los problemas de transporte, ¿hay alguna forma de probar la solución? O sea, de ver que esté bueno o no. O solamente tiene que ver netamente con el modelamiento. O sea, lo que hemos hecho siempre cuando ya tenemos la solución, ¿cierto? Es ir a ver si está, digamos, si la solución es factible, eso de ver si por origen, ¿cierto? Se cumple lo que debe cumplirse, que está todo distribuido, si por destino está todo distribuido como corresponde y todos reciben lo que deben. Eso en el fondo lo que te asegura que el modelo está bien, pues. Por eso esa comprobación hay que hacerla al final. Em, pero aparte de eso, en realidad no hay más comprobación, pues. Se supone que una vez que llegas al resultado, si respetaste el balance, ¿cierto?, entre orígenes y destino, no tendrías por qué, digamos, tener un problema. Ok, profesor. ¿Sí? Ya.
¿Ninguna otra duda? Ok. Lo otro entonces, bueno, para quienes no estuvieron la clase pasada, estuvimos, ¿cierto?, trabajando en este ejemplo que aparece aquí. Y este ejemplo, ¿cierto? Les subí recién el Excel, porque obviamente vamos a partir de aquí en adelante, porque ya el problema aquí, como ven abajo, está escrito lo que tenemos que pasar al Ingo. Y aquí, ¿cierto? Vamos a recordar en principio un poquito nomás de qué se trataba el modelo para efectos de, digamos, de obviamente saber qué estamos resolviendo, porque después hay que interpretar también las, ¿cómo se dice? La solución, ¿cierto? Pero también, ¿cierto? Y para eso, obviamente, vamos a revisar un poquito el enunciado, pero la idea aquí ahora es solamente terminarlo. No vamos a repetir todos estos otros detalles que hay por aquí, porque eso ya lo estuvimos viendo ahí la clase pasada. Pero para que los que no estuvieron partan con esta tabla ya hecha y el modelo que está acá abajo hecho, ¿cierto? Le subí el archivo al portal. Está con la fecha de la clase, obviamente. Aquí fue, creo que el 5, la última clase. Entonces está con esa fecha. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Primero, antes de solucionar, una pequeña tabla, que es lo que precisamente preguntaba su compañero recién, de cómo comprobamos, ¿cierto? Esta tabla, ¿cierto? Que en realidad, vamos a ver, es la misma estructura de nuestra tabla de parámetros, que es lo que ya habíamos hecho. Ahora, ¿cierto? Tenemos que hacer esta tabla para que después, cuando tengamos la solución, la podamos escribir aquí, ¿cierto? Pasamos los números a esta tabla y así, ¿cierto? Podemos hacer el chequeo que estamos diciendo, de que efectivamente la solución sea factible y cumpla con todo lo que debe cumplir como tal. Ya, vamos a ver el enunciado. Les recuerdo que en este caso, ¿cierto? El enunciado venía de una guía, ¿cierto? Que también la tienen en portal hace tiempo, ¿cierto? De particularmente problemas, digamos, o sea, modelos de transporte, lógicamente, pero en este caso, ¿cierto? Era un problema de producción, de fabricación. Era, ¿cierto? En este ejemplo en particular se trataba, ¿cierto?, de producción en 5 trimestres, para lo cual, ¿cierto?, me daban, digamos, las demandas de cada uno de estos trimestres y también una capacidad de producción en cada uno de ellos, ¿cierto?, que era lo que está aquí. Y aparte de eso, ¿cierto? Bueno, hay una serie de información adicional. Me decían que no se aceptaban pedidos en espera, ¿cierto? Lo que implica que yo no puedo, ¿cierto?, suministrar de manera atrasada productos, por ejemplo, aceptar una venta hoy y suministrarla en el mes próximo, por ejemplo, eso no se puede. Hay, digamos, algunos problemas donde se puede, pero eso en particular aquí no, y eso tiene, lógicamente, una implicación en las variables, o sea, en los coeficientes de costo. Y lo que sí permitían ocupar era tiempo extra para satisfacer esa demanda. Esa capacidad de tiempo extra era la mitad de la capacidad en tiempo regular, que eso ya me lo habían dado arriba. Y adicionalmente, ¿cierto? Me daban el tema de los costos de producción por unidad en los 5 periodos también, ¿cierto? Eran los que aparecen aquí. Además de esto, ¿cierto? También, como yo voy a tener tiempo extra, ¿cierto? O podría necesitar tiempo extra, lógicamente que ahí es, digamos, el modelo el que debe finalmente analizar y decidir si es que efectivamente necesita usar ese tiempo extra o no. Si lo llega a ocupar, ese tiempo extra cuesta un 50% más que los costos, ¿cierto?, que están aquí, que son los regulares. Y la otra información que me daba era que si algo, digamos, un motor, en este caso lo que yo estaba fabricando, eh, yo lo guardaba para meses posteriores, o sea, lo podía fabricar en un trimestre en particular, pero nada me obligaba a que inmediatamente, ¿cierto?, lo utilizara. Si no lo utilizaba ese trimestre y lo guardaba uno posterior, tenía que pagar por cada unidad, ¿cierto?, ese 4 digamos, de almacenamiento, era mi costo de inventario. Y eso, bueno, era en el fondo todo el problema.
dónde fue a dar toda esta información, ¿cierto? Eso es lo que estuvimos ahí haciendo en la clase pasada. Y terminamos con esta tabla, ¿ok? Y obviamente esta tabla en el proceso de construcción tuvo varios detallitos, ¿cierto? Que fuimos obviamente deduciendo poco a poco. Porque el primero, ¿cierto? Era que originalmente, ¿cierto? Nosotros consideramos todos los trimestres de producción solamente con el tiempo regular, ¿ya? No pensando, ¿cierto? En tiempo extra en un inicio. Y pusimos, ¿cierto? La demanda. Nuestra tabla aquí original que habíamos hecho era, de hecho, de 6 columnas y 6 filas solamente. Ahora hay 12 filas, perdón, 10 filas. Nosotros, ¿cierto? Solamente teníamos, perdón, era de 10 y 10, cuando después creamos la secta. O sea, 5, obviamente, columnas y 5 filas originales que representaban la fabricación en tiempo regular, ¿ya? Porque en modelos de transporte, como este, ¿cierto? Casi siempre, yo no he visto en realidad una forma distinta, pero digamos, lo que normalmente uno representa de problemas de producción a través del modelo de transporte es, digamos, las fuentes, digamos, son en el fondo los momentos de producción y los tipos de producción, ¿ok? Recuérdense que el problema de transporte original, ¿cierto? Cuando realmente se trataba de mover carga, era básicamente decidir que yo tenía una serie de orígenes que ofrecían un producto al mercado y que tenía una serie de destinos que estaban demandando por ese producto. Esa era la lógica del problema de transporte. En la versión de producción, ¿cierto? Lo que era un origen en ese modelo original, en este caso, ¿cierto? Pasaba a ser en realidad una forma y momento de producción, ¿ya? Cuando yo fabricaba. ¿Por qué ambas cosas? Porque normalmente también, ¿cierto? En estos problemas, cuando los veo como problemas, ¿cierto? De transporte, los problemas de producción, siempre me van a decir, obviamente, hay más de un mes involucrado. Yo estoy, ¿cierto? Planificando para 2, 3, 4 meses, vaya a saber uno, ¿cierto? Pero obviamente hay tiempo. Y además de eso, además del tiempo, normalmente también en cada caso hay más de una forma de producción que puede obviamente ser súper distinta. Puede ser tiempo normal, sobre tiempo con subcontratación o cualquier cosa que se les ocurra entre medio. Y todas esas también pasan a ser otra fuente. Entonces, la combinación de las dos cosas, el momento en el tiempo y el tipo de fuente, obviamente me terminan formando todos mis orígenes, porque son, ¿cierto? Todas esas combinaciones pasan a ser las formas en que yo tengo para poder obtener producto que está siendo demandado, ¿ya? Entonces todo eso pasa a ser como el origen y pasan a ser filas. Por eso aquí, ¿cierto? Yo terminé con, si se fijan, índices de 1 a 5 para representar los trimestres y la segunda letra, ¿cierto? RE es para representar el tipo de producción, si es regular o en tiempo extra. Entonces ahí tengo en el equivalente al modelo de producción, ¿cierto? 10 orígenes. Y al otro lado, ¿cierto? En el problema de producción, o sea, del modelo de transporte normal, ¿cierto? Los destinos son los que me demandan producto. Y en este caso, ¿cierto? Los modelos de producción, el destino es en el fondo, ¿cierto? La demanda. ¿Quién me demanda mi producto? Y obviamente cuánto me demanda de mi producto. Entonces, en este caso, ¿cierto? De nuevo, habían 5 trimestres de demanda y el sexto obviamente pues aparecía para compensar, que eso también, ¿cierto? Y vamos a llegar a eso. Entonces tengo mis orígenes, son mis formas de producción y los momentos. Y las columnas aquí, que son mis destinos, es la demanda, ¿cierto? Cuánto consumo. ¿Dudas hasta ahora? Estoy haciendo un repaso general en vista, ¿cierto? Que viene la tarea, estoy volviendo a explicar un poco de qué se trata el modelo. ¿Alguna duda? No, ok. La información también que me daban, en este caso, era de los costos, ¿cierto? Pero a diferencia también de un modelo de transporte más tradicional,
donde ahí casi siempre yo tengo realmente los costos de todas las posibles combinaciones que existen de orígenes y destinos. Cuando se trata de un modelo de producción, muchas veces me da menos costos que eso, pero yo, digamos, puedo calcular el resto de los costos, ¿cierto? Por la lógica que tiene la tabla en este caso. ¿Por qué? Por ejemplo, la primera fila, ¿cierto? Que tengo aquí, la 1R, ¿cierto? Como les decía, lo que me está representando es la producción el primer trimestre en tiempo regular, ¿ya? Y eso, ¿cierto? Eh, no tiene necesariamente que ver, o sea, no es necesariamente así, no tiene que ver con el consumo en el mismo mes que lo estoy produciendo, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, haber fabricado 1000 unidades en ese primer periodo en tiempo regular y quizás, no sé, pues, el primer periodo inmediatamente en realidad solo consumí 500, al mes siguiente 300 y al otro mes 200. Y las hice en el primer momento, pero decidí por algún motivo utilizarlas después. Entonces, cada fila en los modelos de producción lo que representa es, ¿cierto?, el momento de fabricación, en este caso 1R, que es porque es periodo 1 en tiempo regular, y la columna lo que me va a representar, ¿cierto?, es cuando lo ocupo. Siempre va a ser fabricado en ese periodo, pero no necesariamente ocupado en el mismo periodo que sería el 1. Y así empiezan a aparecer las combinaciones. Por eso aquí, en costos, ¿cierto? Esta fila, yo tengo una base que es el 100, ese es el dato, ¿cierto? Que me dieron. Y después en adelante, fíjense que va aumentando de 4. ¿Por qué? Porque, ¿cierto? También en el enunciado me mencionan que digamos, el costo de inventario es 4 y por lo tanto, si por ejemplo fabrico en el periodo 1 pero consumo en el 2, quiere decir que yo tengo que reconocer dos cosas como costo en ese momento. El costo de haberlo fabricado en el 1, que es 100, pero además de eso tengo que agregarle, ¿cierto?, esa pequeña parte, digamos, de los 4 para reconocer que lo guardé por un periodo. El 108 es lo mismo, pero es el 100 de base, porque igual sigue, ¿cierto?, diciendo esto que fue fabricado en el primer periodo, pero utilizado en el tercero. Entonces, el 100 de base por haber sido fabricado en el primero, pero 2 meses de inventario, porque está, ¿cierto?, siendo utilizado en el tercero. Y así obviamente va aumentando a lo largo de la fila. Y así es con todas las demás celdas. ¿Dónde van las variaciones? Y por ejemplo, segundo periodo en tiempo regular, el costo en ese periodo era de 96. Y ahí, ¿cierto?, empiezo en 104, 108 porque voy guardando el inventario. Pero eso es cierto, los que están en las combinaciones, como está, pseudo diagonal, ¿cierto?, que es de tiempo regular en el mismo periodo, son los costos originales en esta tabla. En este modelo en particular, ¿cierto? Además existía la posibilidad de tiempo extra. Y la tiempo extra era, digamos, con un costo, como se fijan aquí, ¿cierto? Ahí está la fórmula, que en realidad era el 50% del tiempo regular. Por eso, ¿cierto? Aquí está referenciado a la celda de arriba, al 100 en este caso, ¿cierto? Pero por 1.5. Y así obtengo el 150, que sería el costo de producir una unidad, ¿cierto?, en tiempo extra en el periodo 1, porque 100 era el costo de producir una unidad en tiempo regular en el periodo 1. Y así, ¿cierto? Obviamente, si yo hago la fabricación en el tiempo extra, ¿cierto?, en ese periodo, igual, si yo guardo esos productos para el futuro, lógicamente que igual voy incurriendo en el inventario. Eso no va cambiando. Acá abajo, si se fijan, los valores originales, entre comillas, siempre son como estos, los primeros que están en las celdas blancas, y después para el lado son simplemente los aumentos de inventario. Hasta ahí, ¿cierto? Bueno, la estructura de costos, de cómo normalmente en estos casos, ¿cierto?, se trabaja con los costos. ¿Alguna duda? ¿Está claro la idea de qué cosa en un modelo de producción es una fila y una columna?
¿Sí? ¿No? Bueno, entonces, ¿qué más? Cuando hicimos también, estábamos construyendo, ¿cierto?, el modelo, descubrimos en realidad un par de cosas. Una era, ¿cierto?, que, bueno, obviamente, en realidad por una cuestión de enunciado, que me decían, ¿cierto?, que yo no podía recibir pedidos atrasados, ¿ya? Y eso implica, ¿cierto?, que todos estos índices que aquí, ¿cierto?, aparecen con la M, son, digamos, variables, ¿cierto? Todas estas combinaciones después a mí se me transforman en variables. Son variables que yo no puedo en la realidad ocupar, ¿ya? Que no podría, ¿cierto? Tener valores distintos de cero ahí. Las variables van a existir. El modelo me exige que yo realmente escriba las ecuaciones con todas las combinaciones de variables que aquí aparecen, ¿ya? Pero, ¿cierto? Los coeficientes son los que al final eligen qué cosa es o no distinta de cero. Pero, donde están todas estas m's, ¿cierto? Recuerden que la m lo que representa es un coeficiente lo suficientemente grande como para que la solución, ¿cierto? El método los deje fuera de en ese caso, ¿cierto? La solución óptima. ¿Y por qué quiero hacer eso? Porque, ¿cierto? Las m representan prohibiciones, cosas que no puedo en el que aceptar. Y aquí todas las combinaciones que aparecen, ¿cierto? Son precisamente, si se fijan, situaciones donde la fabricación ocurre, digamos, después que el uso. Por ejemplo, aquí, esto representa cierto periodo 2, pero esta columna es de periodo 1. Entonces, lógicamente, yo no puedo fabricar en el periodo 2 algo que necesito tener listo antes de que de ese mes, en el periodo 1. Por eso ahí se prohíbe, ¿cierto? Que se suministre al periodo 1 con algo que yo no voy a poder fabricar, en este caso hasta el periodo 2. Y así con las demás, pues fíjense, todas es lo mismo. Periodo 3 en estas filas, ¿cierto? Y lógicamente no se puede permitir que la demanda del periodo 1 o 2 sea satisfecha con la capacidad de fabricación del periodo 3. Eso es cuando se dice que no se aceptan pedidos en espera, ¿ya? Porque si se aceptan, ¿cierto? Ahí sí yo puedo considerar costos reales, aquí, en vez de poner M. ¿Ya? Pero por el momento, ¿cierto? Esta situación no es así. Y adicionalmente, que fue el otro que encontramos aquí, que cuando habíamos hecho la tablita solamente con los tiempos regulares, en apariencia esa tablita funcionaba súper bien, que no necesitábamos tiempo extra, porque si sumábamos la capacidad del sistema, ¿cierto? Solamente los tiempos regulares, teníamos que en realidad teníamos más capacidad que la demanda. Y eso, en apariencia, ¿cierto? Estaba perfecto. Porque si yo tengo más capacidad que la demanda es porque efectivamente puedo fabricar lo que me están pidiendo. Pero revisamos, ¿cierto? El momento en que estas cosas ocurrían, las capacidades y también, ¿cierto?, las demandas. Y ahí, ¿cierto?, nos dimos cuenta que en el primer trimestre en particular, solo en el primer trimestre en particular, pasaba que mi capacidad en el tiempo regular era 180 y ese trimestre mi demanda era 200. Así que con tiempo regular en ese trimestre yo no iba a ser capaz de satisfacer la demanda. Y por eso tuvimos que incluir, ¿cierto?, los tiempos, digamos, de tiempo extra para poder sacar, digamos, la situación que yo tenía en el trimestre 1. Ya hicimos esta tablita que está acá, que en los modelos de producción, cuando ustedes enfrenten un modelo de producción, ¿cierto?, donde hay periodos de fabricación de algo y uso, hay que hacer este chequeo siempre, ¿ya? Si es que efectivamente la capacidad va adelante o al mismo tiempo que la demanda. Si ocurre eso, perfecto, el modelo no tiene ni un problema. Pero si pasaba como pasaba en este, ¿cierto?, que mi capacidad en un momento se quedaba atrás de la demanda, obviamente capacidad acumulada,
En ese caso, ¿cierto? El modelo no iba a tener la solución que yo necesitaba, porque o sea, el modelo iba a encontrar una solución, por estructura lo iba a hacer, pero iba a tener que usar una posición donde hubiera una M, y eso obviamente está malísimo, así que lógicamente no servía como solución, estaba errónea desde ese punto de vista. Y cuando corregimos eso, ¿cierto? Porque en realidad ahí tuvimos que agregar todos los tiempos extra que aquí aparecen, ¿cierto? Con esas capacidades quedamos obviamente mucho más arriba de lo que originalmente estábamos. 2160 en total de capacidad, de esa manera. Y como el modelo tiene que cuadrar, ¿cierto? Que la oferta, que es esto, mi capacidad, tiene que igualar a la demanda, ¿cierto? Ahí tuvimos que crear este sexto trimestre de demanda, que obviamente es una demanda que no existe, pero, ¿cierto? Con 860 de demanda para que absorbiera toda la diferencia en el fondo que existía. Y de esa manera, ¿cierto? Me calculara lo que yo necesito, ¿cierto? Que es la solución del problema. Eso básicamente sí fue como hicimos en el fondo la tabla, ¿ya? Que bien, ¿cierto? Todas esas cosas que les mencioné aparecen muchas veces los problemas de producción. Por eso también quería que recordaran de qué se trataba el modelo y por qué lo construimos de esa manera. Ahora, después, ¿cierto? Lo que hicimos en realidad fue lo que está acá al lado. Pero esto fue, tampoco, no sé, imagino que los colores están un poco tenues. No sé si se alcanza a distinguir muy bien que esto está, ¿cierto? Con otro color. Esto también. Y esto de acá abajo. Y la anterior no, ¿ya? Esto es cierto, bueno, le insisto, se los subí, ¿cierto? Al portal. Tienen aquí esto mismo y pueden ir viendo las fórmulas de estas partes que les acabo de destacar. ¿Por qué? Porque digamos, por recomendación, obviamente lo pueden tipear si quieren, pero por recomendación, ¿cierto? Hay dos cosas que yo creo que sería bueno que consideraran para efectos digamos, del trabajo que se viene en general de trabajar con estos problemas de transporte. Una, que en este caso particular es cuando son problemas con muchas variables, tiende a ser menos engorroso trabajar en Lingo que en Excel. En Excel se pueden hacer, si no es problema, ¿de acuerdo? Pero tiene la gran dificultad que, de hecho, un poco más adelante creo que vamos a ver un problema así, pero siquiera este mismo problema, por ejemplo, tiene 10 orígenes y 6 destinos, tiene 60 variables, todas las combinaciones que están aquí, 60 variables. Y si ustedes acá abajo en Excel, si esto lo resuelven en Excel, tendrían que haber hecho abajo una tabla de función objetivo y de restricciones de 60 columnas. Entonces, lógicamente que ahí se hace mucho más engorroso y complicado estar trabajando en el fondo con esas tablas tan grandes. Y más encima en esas tablas tan grandes, casi todos los coeficientes son cero. Entonces, peor aún, ¿cierto? En realidad ocupan un montón de espacio en algo que en realidad tiene bien poco contenido al final. Y por eso mejor que use el Lingo, porque el Lingo si uno puede escribir el modelo mucho más compacto porque solamente escribe lo que uno necesita. Entonces, dado eso, empezamos a ver también distintos trucos de Excel, que literalmente es eso, no tiene ya nada que ver con la resolución en sí, ¿de acuerdo? Esto no es un tema de cómo se resuelve el problema, pero yo puedo usar Excel para, no sé si no engañar, pero sí escribir de una manera mucho más eficiente la función objetivo y las restricciones, ¿cierto?, del modelo para poder pasárselas a Lingo. Y eso es lo que está aquí. Si bajan, ¿cierto?, el archivo que les dejé ahí en el portal, pueden ir a ver aquí las fórmulas, cómo están hechas, ¿cierto? Que eran fórmulas de concatenación de texto para que me escribiera lo que yo necesitaba. En el caso de arriba la función objetivo y después, ¿cierto? Dos grupos de restricciones de los orígenes y de los destinos. Y ahí, ¿cierto? Tenía las tres cosas que necesito para efectos de pasarlo a Lingo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Pasar, ¿cierto? Esto a Lingo, ver el resultado y después volver acá para también entender qué es lo que este resultado me dice. ¿Qué más? De esto me parece que nada. ¿Dudas antes de seguir?
¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, vamos a abrir Lingo. Ya. Y el Lingo, de lo que nosotros escribimos en Excel, prácticamente tenemos todo lo que necesitamos, excepto dos palabritas o dos detallitos. Una, que aquí nos dice minimizar, es igual. Esas son las dos cosas, ¿cierto? Que uno tiene que escribir directamente en Lingo. Y el resto, obviamente, va a venir simplemente copiado desde Excel. Minimizar es igual, ¿cierto? Recuerden, así es como se parten los problemas de minimización, en este caso en el Lingo. Y ahora copiamos primero la función objetivo. Recuerden que todo esto es la función objetivo. Está escrita en 10 filas, ¿ya? Pero eso no es ningún problema porque recuerden que el Lingo, por sintaxis, mientras no encuentre el punto y coma, que está acá abajo, en la el último elemento, ¿cierto? Mientras no encuentre el punto y coma, va a estar, ¿cierto?, leyendo todo esto como si fuera una sola ecuación. Y eso es lo que queremos que haga. Entonces, copiamos todo esto, ¿cierto? Que por supuesto es un pedazo de una tabla en Excel. Si lo pegan en cualquier otro lado, les va a quedar como una tabla en Excel. Pero Lingo, y de hecho, bueno, si este Lingo también llegan y pegan directamente, también les va a pasar eso. Pero si lo copian y van acá a pegado especial, ¿cierto? El país special. Dentro de las opciones va a estar por texto sin formato, ¿ya? Y ahí aceptan y les pega todo como texto. Si se dan cuenta, esto es lo mismo que si lo hubiesen escrito ustedes, ¿ya? ¿Preguntas? ¿No? Profe, en este caso las M Dime. no se reemplazan o se Ya, eso mantienen. sí, iba a hacer esa misma acotación. Se los voy a resolver dos veces, ¿ya? La primera incorrecta y la segunda correcta, porque quiero que se den cuenta de algo, ¿ya? Por si les pasa, para que hayan visto el error aquí. Por eso no cambié las M, ¿ya? Las M, yo les había dicho, se tienen que cambiar, se les tienen que dar un coeficiente. Aquí todavía yo no se los di. Pero vamos a correr el modelo así para que vean qué pasa. Porque de hecho esto igual entrega una solución. Pero hay digamos, dos partes, dos detallitos en esa solución que es el que les dice que efectivamente se equivocaron. ¿Ah? Y eso, o sea, porque por ejemplo, ya, si me marco un error, perfecto, porque un error es un error y es mucho más notorio, ¿cierto? Que cualquier otra cosa. Pero esto no, pues esto tiene solución lo que les voy a mostrar. Este problema sigue escrito con M, tiene solución. Y lógicamente, si llegan a pasarme eso como respuesta del problema, no tiene nada que ver con realmente lo que se les está pidiendo. Y eso sí que es malo. Entonces, primero lo vamos a dejar así y obviamente ya vamos a corregir estas M. Las restricciones. 10 filas porque son restricciones de origen, ¿cierto? Una restricción por cada origen que yo tengo. Copio todo el pedazo y voy aquí igual a... Ay, perdón, el mouse está medio mañosito. Ahí, pegado especial, texto sin formato. Ahí están, ¿cierto? Las otras 10. Y finalmente voy acá a esta otra. Recuerden que esta última parte está en el fondo dos veces, pero escrita de manera distinta porque con las fórmulas lo que yo puedo escribir, ¿cierto? Es esto a través de columnas. Y no, la fórmula, digamos, en el Lingo tiene que ir lógicamente como fila, como está acá abajo. Entonces, por eso primero construyo la restricción que quiero como una columna por las fórmulas y después, ¿cierto? Con un pegado especial traspuesto de texto, yo hacía esta otra parte de abajo. Si alguien tiene dudas, obviamente puedes ver el video ahí de la clase anterior y ahí, ¿cierto?, está la explicación de cómo hacer esto, pero también vamos a seguir haciendo más ejemplos adelante que hacer lo mismo. Entonces aquí nos falta de nuevo, ¿cierto?, texto sin formato. Y ahí sí está el modelo completo. Acuérdense que esto tiene 60 variables, ya, por eso se ve, ¿cierto?, un modelo tan grande.
Pero los problemas o los modelos de transporte tienen esa característica en el fondo, o sea, suelen ser como bien grandes en cuanto a cantidad de coeficientes y restricciones y todo, ¿cierto? Se ve como muy grande. Pero la complejidad siempre es la misma, o sea, si siempre es la misma estructura, entonces en ese sentido, ¿cierto? Como que al final hace que el problema en realidad se vea mucho más grande o más complejo de lo que efectivamente es. Ya. Vamos a resolverlo así primero, ¿cierto? Lo que les decía, con estas m, pero eso está malo, por eso les estoy diciendo, eso no debería hacerse. Pero fíjense lo que el Lingo les entrega. Fíjense, ya. Acá arriba, ya dice Solver Status, esta ventanita, ¿cierto? Cuando mucho hasta ahora, nosotros nos fijábamos si decía que si era infactible o si decía Global Opt, ¿ya? Que ahora que lo arreglemos, ¿cierto? Va a decir eso. Pero fíjense en lo que dice ahora. Aquí los importantes son estas dos primeras filas dentro de esta ventanita. Primero dice Model Class, ¿ya? Me imagino que no, nunca se fijaron antes qué cosa decía ahí, porque todos los problemas que nosotros resolvíamos siempre eran del mismo, digamos, de la misma naturaleza. Pero bueno, ahí vamos, cuando resolvamos, ¿cierto? El siguiente, vamos a ver que ahí dice LP, ¿ya? En el otro, en la solución correcta dice LP. Y esta dice QP, ¿ya? Eso dice Q, la Q viene de cuadrático en inglés, ¿cierto? Y eso ya es mi primera pista, obviamente si dice QP es porque el modelo está reconociendo una de dos situaciones. O tiene una variable elevada a un exponente, cosa que no se puede hacer, en este caso, digamos, en los modelos que estamos viendo. O la otra es que hay multiplicaciones de variables. Y eso obviamente vamos a ir a ver dónde está. Y abajo, ¿de qué más dice? Estado, local opt. También, siempre los problemas que habíamos resuelto hasta ahora, en realidad siempre decía global opt, ¿ok? Y ahora dice local opt. ¿Por qué? Porque es cierto, como es un problema cuadrático, los métodos de solución para los problemas cuadráticos solamente pueden asegurar óptimos locales, no globales. Y por eso, cierto, dice que es local opt. Y un problema de programación lineal como lo que hemos estado trabajando en el curso, el método simplex lo que sí determina es el óptimo global y por eso dice global opt. Así que si resuelven su modelo y aparecen estas cosas, QP y local opt, se equivocaron. No puede ser. Y esto tiene una solución, porque bueno, como ven las variables todas tienen valores, pero no es la solución que corresponde. Si dice esto, no es la solución que corresponde. ¿Y dónde está el problema? Ahí, ¿la ven? Vamos a agrandarlo un poco. Bueno, esto vamos a agrandar una parte porque estas tablas son gigantes. Está toda la lista, ¿cierto?, de variables había y por haber. ¿Y qué tengo ahí? M, ¿cierto? Consideró que la M era una variable. Y lógicamente, porque no tiene ninguna definición, porque no sabe qué hacer con la M. Entonces, si no ve un texto que no tiene asignación de ningún número, lo interpreta simplemente como si fuera una variable. Y por lo tanto, ¿cierto? El M por los distintos, acá vamos a verlo, ¿cierto? Por las distintas variables donde participa, ¿cierto? Esto lo interpreta como una multiplicación de variables, no como un coeficiente por su variable. Así que ahí es donde está el error, ¿ya? Ojo cuando trabajen en eso, ¿cierto? En sus tareas. No se les vaya a pasar la M porque no se dan ni cuenta siquiera que lo que le está resolviendo no es lo que corresponde. Ya, ahora sí, volvemos a Excel, ¿cierto? Porque como tenemos esto indexado, podemos, ¿cierto?, reemplazar la M por un valor efectivo. ¿Qué valor puede ser? Yo les decía, ¿cierto?, que normalmente con que sea unas 100 veces más grande que el máximo valor que de los que ya tienen, podría ser suficiente. Aprox, ¿ya? No tiene por qué ser un número muy fijo. Por ejemplo, 10.000, menos de lo que les dije, pero ya es suficientemente bueno. ¿En qué influye esto? También, ¿cierto? Pasa un poco para detectar errores. Por ejemplo, en el mismo, bueno, y lo conversamos en la clase pasada, ¿cierto? Cuando yo solamente consideraba los tiempos regulares
y veía que tenía más capacidad que demanda, yo, si hubiese resuelto ese problema, me hubiese ocupado necesariamente alguna M, alguna posición para resolverlo para que obviamente fuera viable, porque de otra manera no era. Y si yo hubiese ocupado coeficientes chicos como M, el resultado, ¿cierto?, de la función objetivo, y hubiese visto el número y me hubiera parecido lo más natural del mundo. Entonces, lógicamente, que también para detectar errores, que en particular utilización de M's en el resultado, aquí es bueno que el número sea bien grande, porque si llega por error a ocupar una de estas posiciones, también, ¿cierto?, se me va a disparar la función objetivo y va a ser como súper evidente que hay algo raro ahí. Por eso conviene usar números grandes. Ahora sí, reemplacé las M's por 10.000, como está indexado aquí, ¿cierto? También los cambia. Se ve feo, pero obviamente esto no importa porque lo que hace es copiar el contenido, ¿cierto? No está copiando visualmente lo que ve, y eso sí, acá vamos a reemplazar en la función objetivo. Pegado especial, texto sin formato, aceptar. Y ahí sí tengo lo que necesito. ¿Dudas antes de apretar el botón para resolverlo? No, profesor. Ahí está, sí, nuestro modelo. Y este sí, cuando lo resolvamos, tiene que aparecer como corresponde, ¿cierto? Con LP y un Global Opt. Vamos a solucionarlo entonces. Fíjense, LP, el otro decía QP. LP, esto es lo correcto. La L es de lineal. Eso quiere decir que efectivamente no está viendo ninguna utilización que no sea lineal de las variables. Y abajo, Global Opt. Lógicamente pudo aplicar método simplex y por lo tanto está asegurando que lo que está entregando como resultado es el óptimo global. Cerramos. Y aquí viene la pequeña lista, ¿cierto?, de 60 variables con sus respectivos valores. ¿Ya? Pueden, lógicamente, leer desde aquí el resultado, sin ningún problema, porque nosotros, ¿cierto?, construimos las variables. Vamos a agrandar esto para leerlo mejor. Ay. Ahí, ¿cierto? Nosotros, cuando esto lo construimos los nombres de las variables, era para identificar directamente, ¿cierto?, que la información que nos correspondía. Entonces, X1R1, ¿cierto?, significaba que era la variable de la fabricación en periodo 1 en tiempo regular para ser usada en el periodo 1. Y eso es 180. ¿Qué otra tiene valor? Esta es la variable de periodo 1 en tiempo extra para ser usado en el periodo 1, 20. Y así, ¿cierto? Si voy buscando todas las que son distintos de 0, puedo leer de qué se trata, de qué producciones, qué fila en el fondo, ¿cierto?, en mi tabla, y qué mes, ¿cierto?, de empleo tuvo finalmente. Pero esto, ¿cierto?, hacia abajo, bueno, una opción es ir leyendo aquí una por una, ¿cierto? Y por ejemplo, después irlo traspasando a esta. Porque en el fondo mis índices me van diciendo estas coordenadas, pues, qué fila es la que tengo que elegir y qué columna, y ahí en la intersección fila-columna va el valor que necesito. Y todos los demás son ceros, ¿cierto? Entonces, una forma de hacerlo es esa. Pasa mucho, fíjense acá en la solución, que casi todos son cero. Así que tampoco es que tengan que traspasar tantos números, digamos, a la otra tabla. A pesar de que son 60 variables, lo más probable es que, no sé, un tercio solamente tenga realmente números. Y la otra opción es hacer lo que vamos a hacer ahora, que también, ¿cierto?, es de nuevo truco en Excel. Tampoco es particularmente algo relacionado con la forma de resolverlo, pero sí son trucos que ayudan montones al, digamos, a facilitar el trabajo con esto. Y esta misma tabla que necesitamos, en realidad se puede hacer súper rápido con unas pocas variables, o sea, con unas pocas, hay pases mágicos, digamos, para
construir lo que necesito. Primero, voy a mi parte, ¿cierto? A mi reporte de Lingo para efectos de copiar esto. Y fíjense cómo lo selecciono. Esto sí es importante. Estoy tomando aquí en la encabezados desde a la esquina. Ahí yo puse el cursor al principio y desde ahí empecé a arrastrar. A veces ustedes pueden empezar aquí en la B y arrastran, pero se les va a pegar de una manera distinta, ¿ya? Entonces, desde el principio, y fíjense acá, al final también termino exactamente donde está este último cero. Y no tomo nada de la que sigue, ¿se fijan? De hecho, yo lo había tomado y lo borré. De esa forma se tiene que tomar, que, o sea, es para evitarles menos problemas después. Podrían tomarla de otra manera, pero también ahí van a tener que corregir más cosas para efectos de digamos, tener los valores que necesitan. Entonces, es ahí, ¿cierto? Desde aquí hasta ahí nos pasamos lógicamente y aquí, una vez que están ahí, ¿cierto? Con la flechita y el shift pueden retroceder y seleccionar todo. Eso se copia, ¿ya? Control C siempre. Y en Excel, vamos, en este caso pueden hacerlo en una columna que esté vacía a la derecha o bien en una nueva. Pueden pegar todo eso que copiamos. Vamos a agrandar aquí un poco para que vean cómo está. Lo que yo acabo de copiar, ¿cierto? Por la forma en que lo, digamos, o sea, obviamente yo allá copié 3 columnas con datos, pero y era Lingo, ¿cierto? Lo que entrega es texto, simplemente, como salía. Entonces lo que yo copié simplemente fue un montón de texto. Para efectos de Excel, eso no son números, son textos. Y así me lo copió, se fijan, en una sola columna. Está todo aquí amontonado. En una sola columna las 3 cosas están, digamos, adentro. ¿Por qué? Porque cada celda Excel lo interpreta como texto. Para eso para Excel es una frase. Eso no es una variable con 2 números al lado. ¿Cómo arreglo esto? Obviamente es bastante simple, vamos a ver. Pero primero hay que hacer 2 pasos en realidad aquí. El primero es corregir las comas decimales. Y segundo, separar. No pueden separar y después corregir las comas porque van a dejar la crema. Van a alterar todos los números. Primero la coma. ¿Por qué? Porque Lingo, recuerda que Lingo utiliza como coma decimal los puntos. ¿Se fijan? Todo esto tiene puntos. Y eso obviamente Excel no lo entiende como un número. O sea, perdón, sí lo entiende como un número. De hecho, eso es lo malo. Lo entiende como un número, pero lo entiende como una marca de 1000. Entonces, obviamente, después va a leer cualquier cosa menos lo que corresponde. Y es súper impredecible en ese sentido Excel como lo lee. Entonces, primero, cambiar, ¿cierto?, los puntos por coma. ¿Cómo hago eso? Selecciono esta columna completa, pincho arriba de la letra, ¿cierto? Y en inicio, aquí en el menú básico, ¿cierto? Hay un buscar y seleccionar. En buscar y seleccionar, ponen reemplazar, que es el segundo, y reemplazar, ¿cierto? Imagino que habrán ocupado esta función. Lo único que hace es que yo les digo qué cosa buscar, o algún carácter o alguna palabra, de hecho se le puede buscar cosas mucho más largas, pero lo que yo le digo que busque, que en este caso es punto, un puntito ahí, no sé si lo ven, o sea, es tan chiquitito que, pero ahí hay un punto, donde le puse en buscar punto, y dice abajo reemplazar con punto y coma. En todas las partes, ¿cierto? Donde hay un punto aquí, perdón, no punto y coma, coma. Ay, me equivoqué, espérate, punto, ahí sí, punto reemplazar por coma, ¿ya? Y eso, obviamente, al decirle reemplazar todos, va a cambiar todos los puntos que están aquí por una coma. Ya, aceptar. No sé si alcanzan a distinguir que ahora sí, ¿cierto? Todo lo que eran puntos pasaron a ser comas. Cerrar. Y ahora viene el segundo paso. Volver a seleccionar esta columna. Y así, aquí sí vamos a ir a otro lado. No sé... está justo la banda ahí arriba molestando un poco. En datos, en menú datos, hay un botoncito que se llama texto en columnas. No sé si ustedes lo han usado.
¿Sí? ¿Lo han usado o no lo han usado? ¿Alguien no lo conoce por ahí? Para ver si lo hago más extenso o menos extensa la explicación. ¿Diga? Ese para poner los datos como en cada casillero. Básicamente eso, sí. Vamos a hacerlo. Fíjense, en este caso, ¿cierto? Yo lo que tengo es una columna con montones de datos juntos. Al presionar o seleccionando la columna, tomo texto en columnas y aparece este asistente, ya que tiene dos opciones en el principio. Texto en columnas lo que permite es que una columna que tiene, por ejemplo, como en este caso, información junta, ustedes la puedan separar en varias columnas, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo le puedo decir que esto lo convierta en 3 columnas. Y lo puede hacer de dos maneras. Una es, como dice aquí, de ancho fijo. Se fijan, esta es la segunda opción, que es básicamente, si usted aquí es en siguiente, aquí aparece como una regla arriba y fíjense que ahí hay dos, digamos, rayitas, ¿cierto? Hacia abajo, que me dicen dónde estaría automáticamente Excel, ¿cierto? Hace una propuesta de dónde insertar separaciones de columnas. Esta, por ejemplo, a mí ya me sirve, estaría buena. Y si no les sirve, igual uno puede aquí arrastrar las columnas o generar más, ir pinchando y generar más columnas, ¿ya? Esa es una forma de hacerlo. La otra, que se las voy a mostrar, es que donde dice delimitados. Dependiendo de lo que uno está separando, a veces mejor está. Delimitados, si ustedes avanzan, fíjense, separa también, pero separa en base a algún carácter, ¿ya? Por ejemplo, si yo le digo que lo use los espacios, me lo separaría así. Y también esto obviamente está bueno, me sirve porque yo necesito en realidad aislar la columna de acá, ¿cierto? Donde están los valores de las variables. Y eso es lo que yo necesito extraer en el fondo. Entonces, aquí también me lo está aislando como corresponde. Me está haciendo hecho una columna antes vacía y 3 columnas con datos. Y fíjense que al final lo que era costo reducido me lo separó en 2 porque hay un espacio ahí entre medio, ¿cierto? Que me lo considera como separador y por eso me hace otra columna. Ahora, los costos reducidos aquí no me sirven de nada, así que de hecho vamos a borrar esa columna. Así que así o la forma anterior, los dos sirven, ¿ya? Aquí pueden efectivamente finalizar al tiro. La tercera ventana les pregunta por el tipo de dato en cada uno, pero eso en realidad muchas veces no es ni siquiera necesario indicarlo. Así que con que aquí haga la separación como ustedes quieren, si se las muestra, perfecto, finalizan y pasa esto. Se fijan, hizo una columna, ahora la A tiene los nombres de las variables, la segunda tiene los valores de las variables, ¿cierto? Y la tercera tiene los costos reducidos. Y aquí la cuarta tiene solamente arriba el título costo. Estos los costos reducidos, como les digo, no los vamos a ocupar. En estos problemas, ¿cierto? En realidad no es tema el costo reducido. Se podría obviamente hacer análisis con eso y todo, pero en nuestro caso particular eso ya lo trabajamos en los problemas anteriores, así que ahora no hay para qué obviamente dedicarnos a eso. Y tenemos aquí lo que necesitamos, pero seguimos teniéndolo, ¿cierto? Como nos mostraba el Lingo, una fila, o sea, una columna infinita de valores donde yo en realidad quiero aquí separar las cosas de acuerdo a cómo se me presenta aquí. Pero ¿cuál es mi problema? Que en el fondo, si yo voy leyendo aquí, ¿cierto? Por ejemplo, las 6 primeras posiciones son todas x1r y 1, 2, 3, 4, 5, 6 con sus valores. Estas variables, si ustedes las ven acá en la tabla, son en el fondo lo que va aquí. Es mi primera fila. Las que vienen, x1, e1, e2, e3, e4, e5, e6, es lo que acá es la segunda fila. Y así sucesivamente, si se van fijando para abajo, está toda la información que yo necesito, ¿cierto? Secuenciada, pero como, digamos, escrita en una columna, lo que en el otro, digamos, en mi tabla original, en realidad son filas. Pero eso es bueno porque me permite, en realidad, arreglar esto de una manera bastante rápida. ¿Cómo lo vamos a hacer? También está un mero truco. Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer de 1000 maneras distintas, no se hagan problema por eso. La tarea no es tan larga como para que tengan que hacer a cada rato esto, pero sí obviamente se los enseño porque es práctico.
seleccionen las primeras, en este caso 6 variables. Ya, la vamos a marcar con otro color por mientras. ¿Por qué 6? Porque en mi tabla, ¿cierto? Donde quiero escribir los resultados, tengo 6 columnas, ¿ya? Por eso es esta, digamos, esa cantidad es lo que tengo que seleccionar acá. 6 filas para que sean 6 columnas después. Y después voy a hacer esto. Una es igual. Simplecito. Y lo voy a ubicar ahí. En el primer valor de lo que sería la segunda fila de mi tabla. ¿Ya? Solamente eso. Ahora, como para acá yo seleccioné filas, ¿cierto? Aquí mis filas en realidad según la cantidad de columnas que acá tengo, 6. Acá yo tengo al revés, pues, tengo 10 filas, pero estas fórmulas que estoy poniendo acá las voy a arrastrar con 9 columnas hacia el lado para que sean 10 en total incluyendo la primera. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y ahí creo que tengo las 10. Perdón, a ver. Sí, ahí hay 10 columnas seleccionadas. Y en todas yo le extendí simplemente esta fórmula. Fíjense. Incluso acá al final está haciendo lo mismo. Está referenciando la columna de al lado en 6 posiciones más abajo. Nada más que eso. Ahora, por ahora esto está vacío, ¿cierto? Pero por el momento está haciendo solamente eso. Y ahora esto, estas 9 que yo escribí, le hacen doble clic nomás en el cuadradito. ¿Y qué vamos a tener? Lo que está aquí. Obviamente esta primera vez lo estamos haciendo súper lento, pero este truco en realidad después van a demorar 30 segundos en hacerlo y para tener los resultados. Aquí, fíjense, esta parte, las primeras 6 y las 10 columnas acá, tienen, de hecho, son la tabla que yo necesito, pero está traspuesta, porque aquí, ¿cierto? Tengo en una fila lo que es en realidad una columna en el otro lado. Entonces, vamos a copiar todo este sector. Vamos a ir acá, poner primera posición, pegado especial, valores, transponer y voilà. Y toda la solución se copia de inmediato. Vamos a guardar y fíjense que de partida está cuadrado, ¿cierto? 0, 0. Acuérdense que esa fórmula está sigue siendo fórmula. Está sumando las capacidades y las demandas. Y aquí, ¿cierto? Pueden ver visualmente que efectivamente los números aquí coinciden con los de arriba. La diferencia es que acá arriba están tipeados y acá abajo son una fórmula. Entonces, para comprobar que efectivamente en cada fila cumplo con lo que debo. Y lo otro también por el lado de acá, ¿cierto? Esta fila, ¿cierto? Es la misma que esta aparece acá. Que acá abajo también está con fórmula. Ese es un primer chequeo que tienen que hacer y de eso se habla cuando también, de hecho, en la tarea se habla de chequear la factibilidad. Tienen que ver que efectivamente por fila y por columna los totales son los totales de la tabla original, ¿ya? De las ofertas y las demandas del modelo. Y lo otro que les muestra que sea factible, bueno, varias cosas, ¿cierto? Una, donde hay M's, por eso también lo coloreamos, ¿cierto? Por eso en realidad le habíamos dado un color diferente. Todas las partes donde hay M's tienen que haber ceros. Aquí por nada del mundo puede aparecer un valor distinto de 0. Si aparece un valor distinto de 0, vuelvan atrás porque algo mal hay por ahí. ¿Ya? Y el resto sí es obviamente la solución. Ahí sí tengo efectivamente los valores de las variables, ¿cierto? Que en el fondo yo necesitaba, que era lo que efectivamente quería hacer. ¿Cómo se lee esto? ¿Cierto? Bueno, recuerden que cada fila me representa un origen de producción, cada columna me representa un uso de esa producción y de esa manera se puede leer. Primer trimestre
yo fabriqué 180 en tiempo regular y 20 en tiempo extra para satisfacer, ¿cierto?, el primer trimestre de demanda. Y ahí tengo los 200. Segundo trimestre de demanda, me pedía 150, ¿cierto? Y todo fue hecho con tiempo regular de ese mismo trimestre. Tercer trimestre de demanda, me pedía 300, 270 fueron hechas con tiempo regular de ese trimestre y 30 más fueron hechas, fíjense, con de tiempo regular, pero del segundo trimestre. O sea, esas 30 unidades fueron fabricadas un periodo antes y pasaron un periodo en inventario. Y ahí se ocuparon en el tercero. Cuarto trimestre, en este caso, ¿cierto? 250 de demanda. 200 fueron hechas en el mismo trimestre en tiempo regular y 50 más fueron hechas en el segundo trimestre, ¿cierto? En tiempo regular. Y pasaron 2 periodos, ¿cierto? En inventario. Y ahí está la demanda completa. Y por último, quinto trimestre, ¿cierto? 400 como demanda. 300 fueron hechos en el mismo quinto trimestre en tiempo regular y otras 100 fueron hechas en el cuarto trimestre en tiempo regular. Entonces pasaron un periodo, ¿cierto?, como inventario. Y todo esto, el sexto, que es, recuerden, un destino, ¿cierto?, ficticio en este caso, que solamente me está consumiendo el exceso de capacidad, puede tener cualquier forma. O da lo mismo, ¿cierto?, donde ahí aparecen o no aparecen números, porque, ¿cierto?, su única función es que dé el total que dé trabajo, para que en el resto, ¿cierto?, todo lo que está acá, efectivamente yo tenga el valor que corresponde, que era 1300. En total, ¿cierto?, 1300 unidades que habían en demanda, y aquí hay 1300 repartidos, ¿cierto?, de distinta manera. Eso en el fondo es la solución, eso es explicar también la solución, ¿cierto? Porque también en la tarea se pide eso, o sea, estas tablas las tienen que saber leer, tienen que saber qué es lo que representa una fila, qué es lo que representa una columna y para qué, de qué manera, digamos, se está tomando la decisión. Así que es un poco, ¿cierto?, lo que se espera también de la tarea y como vamos a ver. ¿Dudas? No, profesor. ¿No? ¿Los demás? ¿Nadie? Bueno, entonces, ¿qué más saber de esto? Ah, del truco que hicimos acá. Si ustedes bajan, vamos hasta al final. Fíjense en realidad lo que es un truco como súper burdo, pero en realidad funciona y permite obtener luego, digamos, la tabla que uno necesita. Lo que no quiere decir que obviamente no se pueda hacer de otra manera. Fíjense que ese 150, por la fórmula, como la fórmula está referenciada, ¿cierto?, a la columna de al lado, pero 6 posiciones más abajo, se fijan que ese 150 subió 6 posiciones ahí. En la columna que sigue, 6 más. En la que sigue, 6 más. En la que sigue, 6 más. Y así fue viajando para arriba, ¿cierto? Ah, se me perdió. Ahí está, para arriba, hasta que llegó a donde necesitaba estar, que era esa posición. ¿Ya? Y para acá pasa lo mismo. Si van siguiendo así como diagonales, entre comillas, van a ir viendo que los números en realidad lo único que hace la fórmula, que es una lecera, va subiendo, digamos, las filas hacia arriba. Me las va subiendo hasta dejármelas, digamos, de esta manera, todas concentradas en esa parte. Es solamente un truco, obviamente. Acá todos los ceros que están para este lado se crean simplemente porque aquí está haciendo referencia más abajo, pero eso no, en este caso no influye en nada en el resultado acá arriba. A mí me interesa que aquí yo llegue a tener la tabla como corresponde. Pero esto es simplemente para que ande más rápido traspasando valores, ¿ya? Podrían perfectamente haberse hecho aquí el trabajo de ir seleccionando 6 por 6 y irlos pegando al otro lado o de tipearlo de cualquier cosa. Ya, solamente para ahorrarles un poco de tiempo si se manejan en Excel. Y aquí
Así, bueno, este es problema de producción como medio clásico, ¿cierto? Dentro de los modelos de transporte. ¿Alguna duda? No. Bueno, vamos a guardar esto. Y bueno, el lingo también lo vamos a guardar. Estamos en 999. Estamos a 900. ¿Alguna consulta general antes de? Porque ahora, cierto, le decía, vamos a ver el enunciado de la tarea, ya por si tienen dudas. Como insisto, cierto, si alguien se conectó más tarde, todavía no se los he publicado, se los voy a publicar en un rato, pero como hay que configurar un montón de cosas en la subida de fecha de entrega, los grupos y todas esas cosas, no alcancé a hacerlo de inmediato, pero en un rato, cierto, lo hago y ahí van a quedar disponibles y pueden descargar, obviamente, ¿cómo se llama? El PDF. ¿Ninguna pregunta antes? Ok, Profe, dime. sí, consulta, pero sobre los trabajos, porque esta es la segunda nota, no sé si lo habrá dicho antes o algo. Sí, sí. Y vendría una tercera después. De simulación, sí. Ya. Aunque como O- se nos vienen, ya los van quedando el último mes. Sí, no, pero sí alcanzamos, eso no es problema. Sí, no Ya. se preocupe. Ahí ocupamos el tiempo que tengamos y vamos a terminar a tiempo. No hay problema. Y además que obviamente también repite la cuarta nota, recuerden que va a ser la mejor de las tres que tengan, así que también ahí les haya está considerada. Y obviamente la última tarea va a depender ahí de cuánto avancemos y la complejidad del problema será de acuerdo a cuánto alcanzamos a ver nomás. Pues eso no es tampoco problema y van a ver que en realidad es súper fácil de usar, en realidad el software que vamos a usar y digamos el tipo de problemas tiene mucho de intuición, o sea, tienen que ustedes tener bien claro en el fondo el sistema que están representando, pero de ahí en adelante no es que lo representan y les funciona, la cosa en realidad es como bastante más simple, ¿ya? Y eso por eso también, bueno, les decía que la próxima clase vamos a ver un último ejemplo de problema de transporte para que después ya empecemos, ¿cierto? También a ver la otra unidad. Y mientras hacen la tarea, lógicamente igual pueden consultar y todo eso. ¿Ninguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver el enunciado. Bueno, evaluación sumativa 2, esta cuesta es un 25%. Las reglas son básicamente las mismas, ¿cierto? De antes. Solo excepción si alguien quiere cambiar o modificar sus grupos con respecto a la anterior, lo puede hacer, pero solamente hasta el viernes, ¿ya? Y en realidad, mira, no es tanto para ustedes, pero en otras secciones sí he tenido problemas de que si no cumplen alguna de las condiciones de arriba van a tener un descuento de 40 puntos, ¿ya? En particular, por ahí tuve una sección que no siguió prácticamente ninguna de las instrucciones y me hizo perder demasiado tiempo. Ya. Son dos problemas solamente. El primero de planificación de la energía, ¿ok? Los voy a leer. Me pueden preguntar cosas que no sean, digamos, que no estén dando la respuesta, lógicamente. Aclarar simplemente cuestiones del enunciado que pudiesen no estar, digamos, muy claras. Y, y bueno, y por eso mismo también se lo muestro un poco antes de publicárselo por si hay algo que corregir en el texto, digamos que no se entienda. Yo he hecho ya, hay cosas que sí le corregí en el fondo en el texto para que se aclarara porque me parecía que no habían algunos detalles tan buenos.
pero ahora, ¿cierto? Ya me parece bastante claro. Primer problema, planificación de energía. ¿De qué se trata? La compañía Energetic debe plantear el sistema de energía de un nuevo edificio. Las necesidades de energía se refieren a las siguientes categorías. 1. Luz eléctrica. 2. Calentadores de agua. Y 3. Calefactores de ambiente. ¿Ya? Esos 3 son los usos de la energía, ¿cierto?, en el edificio. Estamos hablando de energía en general. Los requerimientos diarios de energía medidos en las mismas unidades, digamos, la unidad estándar que estamos referenciando del edificio son: luz eléctrica necesita 30 unidades, calentadores de agua con 20 unidades, ¿cierto? Al día se obtiene, digamos, se calienta el agua como se requiere. Y calefactores de ambiente, 50 unidades, ¿ya? Las 3 fuentes posibles de energía, estas de arriba son los usos, acá son las fuentes. 3 fuentes posibles de energía son electricidad, gas natural y una unidad de celdas solares que se puede instalar en el techo. Recuerden que aquí estamos hablando de que la compañía está planificando qué cosa hacer. El tamaño de ¿cierto? Digamos, de la instalación de celdas solares en el techo. O sea, en realidad, claro, el tamaño del techo en el fondo limita la cantidad de celdas solares, por lo que se podrán como máximo suministrar 30 unidades de energía, lógicamente. Pero no hay límite en la disponibilidad de electricidad y gas natural, ¿ya? Las necesidades de luz eléctrica, esas 30 unidades, ¿cierto?, que están arriba, se pueden satisfacer solo mediante la compra de energía eléctrica. ¿Ya? Recuerden que una cosa es luz eléctrica como consumo y la otra es como fuente de energía, la electricidad. Las necesidades de luz eléctrica se pueden satisfacer solo mediante la compra de energía eléctrica a un costo de 50 por unidad. Las otras dos necesidades, calentadores de agua y calefactores de ambiente, se pueden satisfacer mediante cualquier fuente o combinación de fuentes. Y los costos unitarios son para, ¿cierto?, las otras dos situaciones, calentadores de agua y calefactores de ambiente, hechos, ¿cierto?, o digamos sacando energía de la electricidad, gas natural o celdas solares, son los costos que están ahí. El objetivo es minimizar el costo total de satisfacer las necesidades de energía. Formule este problema como uno de transporte mediante la construcción de la tabla de parámetros apropiadas y resuelva utilizando un software de optimización. Explique la solución y compruebe que efectivamente es factible. En total 40 puntos, ¿ya? Y de esos 40 puntos, 20 son por el modelo, 10 por la resolución en el software y 10 por explicar y verificar que la solución esté correcta. Dudas del enunciado, algo que no se entienda. ¿Todo claro? Parece fácil, se ve difícil. No, profe, yo creo que ahí las dudas van a salir ya cuando tengamos el ejercicio, ir modelando. Sí, cuando empiecen a tirar, yo creo, sí, cuando empiecen a tirar números, y Eso normalmente mismo. pasa así, ¿cierto? De hecho, bueno, como les decía, la otra vez, ¿cierto? Cuando vas con el problema anterior, ¿cierto? También era en fondo lo mismo, o sea, una cosa, uno leía el enunciado y bueno, como que no se entendía, pero después cuando ya lo resolvían y obtenían los primeros resultados, en realidad como que se hacía mucho más sentido todas las cosas, ¿cierto?, que se estaban pidiendo. En este caso probablemente les va a pasar algo súper similar, pues una vez que lo empiecen a ver dónde encajan los números, ¿cierto? Van a llegar bastante rápido a Yo qué creo que cosa hacer. la duda va a resultar ahí donde dice que no hay límite de disponibilidad Ya, para la perfecto. electricidad. Sí, ya, pero eso obviamente, de hecho, bueno, a ver, y hemos hecho algunos ejemplos, ¿cierto? Donde han habido situaciones que precisamente tengo alguna fuente normalmente, o a veces también demandas, ¿cierto?, que no están limitadas particularmente. Eso siempre se puede calcular, ¿ya? No existe tal cosa como los infinitos en ninguna parte. Siempre hay alguna clase de
restricción, digamos, de disponibilidad. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo ese de los ríos y las ciudades? ¿Cierto? También había una ciudad que pedía cantidad de agua infinita, pero resulta que esa cantidad de agua infinita venía de los ríos que tenían cada uno cantidad de agua limitada. Entonces ese infinito jamás fue infinito, o sea, ese infinito no puede ser más que lo que los ríos suministran. Entonces siempre hay ahí alguna pista que te dice, ok, esto entre comillas es ilimitado, pero no es tan así, porque resulta que algo más, hay algo en el sistema y en la información que tengo, donde efectivamente, ¿cierto? Está, digamos, te lo está limitando, ¿ya? Así que ahí obviamente cuando lo construyan van a ver, ¿cierto? Precisamente qué es lo que limita esos valores y, por supuesto, cómo después se traduce en el fondo en el modelo, digamos, en algo concreto, ¿ya? ¿Ninguna otra duda de este? Para ver el otro, Profe, dime. ahí es que a mí me confundo un poco cuando usted señala cuando hay oferta y demanda. ¿Ya? Entonces, como lo está dando otra vez, desde el punto de vista de la empresa, ahí la oferta sería la electricidad, el gas y las celdas solares. Claro, son tus fuentes de energía y los otros son los usos. Ya, ¿Sí? Porque claro, tienes, o sea, tú tienes requerimientos de energía, que es donde estás usando energía. Y en el otro lado tú tienes fuentes de energía que puedes seleccionar. Eso es lo que hay que armar, que es la planificación en el fondo de todas las fuentes que tengo y dado los costos que tienen, cómo, cierto, cómo ocupo esas distintas fuentes para las demandas de energía que estoy teniendo. ¿Sí? sí, profe, que no entendí. Ya. El otro problema, mantenimiento de aviones. ¿Alcanza a leerse todo? Ahí alcanza justito. Harto texto, ¿cierto? Pero en realidad van a ver que no es tan... O sea, este quizá hay que pensarlo un poquito más, el dónde va cada cosa, pero también en realidad una vez que empiecen a meter manos, ¿cierto? Se van a ir dando cuenta dónde, digamos, dónde necesita los distintos datos. De hecho, este problema tienen uno, o sea, me basé en uno que les aparece en una misma guía, ¿cierto? Que le subí, pero lo modifiqué un poco. Tiene ahí unas pequeñas alteraciones, digamos, que con respecto a eso. Se realiza mantenimiento preventivo periódicos en motores de avión, donde se debe reemplazar un componente importante. La cantidad de aviones programados para tal mantenimiento durante los siguientes 6 meses se estima en 200, 180, 300, 198, 230 y 290 respectivamente. Todo el trabajo de mantenimiento se realiza durante el primer día del mes, donde un componente usado se puede reemplazar por uno nuevo o uno reparado. Los componentes reparados provienen de los mismos aviones que entran en mantención. La reparación de los componentes usados puede hacerse en un taller de reparación local, donde estarán listos para usarse al principio del siguiente mes, o bien se envían a un taller central de reparación, donde se espera una demora de 3 meses, incluido el mes en el que ocurre el mantenimiento, y después de eso quedan disponibles. El costo de reparación en el taller local es de 120 por componente, y en el taller central es de solo 35 por componente. Un componente reparado es utilizado en un mes posterior un componente reparado que es utilizado en un mes posterior a cuando llegó reparado y quedó disponible para el uso, incurrirá en un costo de almacenamiento adicional de 1.5 por unidad por mes, que puede estar un poco enredado. O sea, quiere decir, yo, ¿cierto? Tomo el componente de un avión que llega, ¿cierto? A ser reparado. Ese lo mando, ¿cierto? Ese componente
lo puedo, ¿cierto?, reparar, pero eso demora al menos un mes, ¿ya? Dependiendo, ¿cierto?, a qué taller lo mando. Y ahí cuando llega, desde el momento que llega, si yo no lo ocupo ese mismo mes, ¿cierto?, lo ocupo en un mes posterior, lógicamente que también tengo que pagar, además, digamos, el inventario. A eso se refiere. Que no necesariamente, ¿cierto?, los voy a ocupar en el mismo momento que me vuelven de los talleres. Pueden adquirirse, acá estoy, ¿cierto? Aquí voy por si acaso. Pueden adquirirse también componentes nuevos todos los meses. Y en particular, en el mes 1, estos cuestan 200 cada uno. También se sabe que el precio de estos se incrementará en un 5% cada 2 meses en el futuro. ¿Ya? Siguen siendo componentes nuevos, pero en el fondo están aumentando constantemente su precio. No existen limitaciones a la cantidad que se pueden comprar de componentes nuevos. Y si la compañía decidiera guardar en inventario, también lo podría hacer al mismo costo de inventario de las piezas reparadas. Formule el problema como un modelo de transporte y determine el programa óptimo para satisfacer la demanda del componente, ¿cierto?, durante los siguientes 6 meses a través de un software de optimización. Explique la solución y compruebe que efectivamente es factible. Y hay que hacer lo mismo, pero aquí el modelo vale 30 puntos, la solución en software 15 y la explicación y verificación 15. Recuerden que explicación es, ¿cierto?, en texto, de alguna manera, decirme de qué manera se usó finalmente las cosas, qué momentos se decidieron usar, de dónde sacaron las cosas, de dónde las dejaron, eso. Leer realmente la solución. Eso es lo que me interesa, que demuestren que pueden leer la solución. ¿Ya? ¿Dudas? No, profesor. ¿Alguien más? ¿Alguna duda por ahí? No, ¿Nadie? Ok. Bueno, de esto también en realidad, no sé, una vez que empiecen a construirlo, quizá les van a ir surgiendo las dudas. También, ¿cierto? En el fondo, aquí la demanda, ¿cierto? Son los mismos, son los aviones, en el fondo, ¿cierto?, que me están requiriendo el componente. Eso es como súper claro. La oferta puede ser un poco más confusa, ¿cierto? Porque por una parte el componente puede venir desde la compra de componentes nuevos, pero también, ¿cierto?, tengo como oferta en algún momento del tiempo la reparación de los componentes que los mismos aviones traían. Pues. Por eso, ellos mismos, ¿cierto?, traen los componentes que después, obviamente, otro avión puede ocupar, ¿cierto?, una vez reparado. Así que ahí en el fondo se construye aquí la oferta y la demanda. Y eso sería la tarea. ¿Alguna pregunta? Pues obviamente en software resolverlo Excel o Lingo. En este caso particular me da la impresión de que el primero es como lo suficientemente chico como para trabajarlo en Excel. Creo que se puede sin mayor problema trabajarlo en Excel. Obviamente el Lingo también, eso no hay ningún problema. Pero no es tan grande como para que les genere problemas. El segundo, este sí, yo creo que es complicado trabajarlo en Excel. Se puede, como les he dicho, se puede perfectamente, pero de la misma manera puede ser demasiado grande. Entonces, sí, ahí depende todo de cuánto se manejen en cada software y qué tan fácil les sea en Lingo copiar o crear, ¿cierto? El problema en Excel para copiarlo en Lingo. Ahí ustedes verán en qué cosa confían más. ¿Ya? Si no hay más dudas, podemos ir a ver el otro ejemplo que yo les decía, ¿cierto? Que en el fondo el último ejemplo que vamos a ver de esta unidad antes de ir a pasar a otro tema. ¿Ya? ¿Dudas finales, no? Profe, ¿cuál va a ser la fecha de entrega? Ah, eso. Estaba así, pensando, creo que es para el 22, para pensar, ¿cierto? Esta semana, toda la próxima,
y de ahí obviamente otro fin de semana y de ahí entregar, ¿ya? No creo que tengan tantas dudas como el anterior. Los problemas, imagino, y obviamente como han visto los problemas, o sea, el modelo de transporte tiene siempre la misma estructura, así que ya eso obviamente va a facilitar una buena parte del trabajo. Y, y de verdad no creo que se vayan a demorar tanto. O sea, incluso yo creo que si les hubiese dado una semana para resolver esto, lo hacen. Realmente no es para tanto, ¿ya? Pero deben encontrar el tiempo. Simplemente ese es más el problema. Pero por eso inicialmente creo que lo tengo el 22 arriba. A ver. Sí, 22 del 6. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Vale, gracias. Bueno, entonces cerramos esto. Que aquí tengo alguna cosa que guardar, me parece que no, ¿cierto? Ya. Y vamos a ver este ejercicio. Ya. De acá abajo, el 5 que aparece. Sí, sí. Este también tiene ahí sus características y también es un modelo de producción que obviamente digamos, tiene en cierta medida algunos elementos ahí que se parecen a los de las tareas. Entonces ahí también les puede servir. ¿De qué se trata? Seilco Corporation debe determinar cuántos veleros debe producir durante cada uno de los siguientes 4 trimestres. La demanda es como sigue. Primer trimestre 40 veleros, segundo trimestre 60 veleros, tercer trimestre 75 veleros y cuarto trimestre 25 veleros. Seilco debe satisfacer la demanda a tiempo. Al comienzo del primer trimestre tiene un inventario de 10 veleros. Al inicio de cada trimestre, Seilco debe decidir cuántos veleros debe producir durante ese trimestre. Para simplificar, se supone que los veleros fabricados durante el trimestre pueden utilizarse para satisfacer la demanda del semestre actual, ¿ya? Del semestre actual, es decir, del trimestre de fabricación y del siguiente. Durante cada trimestre, Saelco produce hasta 40 veleros, ya como capacidad, a un costo de 400 por velero. Si los empleados trabajan tiempo extra durante un trimestre, Saelco produce más veleros, a un costo de 4,50 por velero, pero eso cierto es en tiempo extra. Al final de cada trimestre, después de que ocurrió la producción y se satisfizo la demanda del trimestre actual, se incurre en un costo de mantenimiento o retención de 2,20 por velero, ¿cierto? Si es que no lo están, ¿cierto? Digamos, del momento de fabricación, ¿cierto? Si es que no lo, digamos, enviaron a demanda inmediatamente. Y bueno, hay que formular el problema como un modelo de transporte. ¿Dudas del enunciado? ¿Algo que no quede claro? ¿Algo raro por ahí? ¿No? ¿O vamos ahí a construir la tabla? Ya. Vamos a ir a hacer, ¿cierto? Nuestra tabla. Vamos a adelantar un poquito esto. Primero, ¿cierto? Normalmente de los enunciados que tengo que sacar, ¿cierto? Un poco las dimensiones, ¿cierto? Que necesito para tener cuántas filas y columnas, ¿cierto? Voy a ocupar. Me están hablando, ¿cierto? De 4 trimestres, así que en un principio, ¿cierto? Por lo menos debo considerar aquí 4 columnas. Y por ahora digamos 4 filas. Ahí obviamente ya hay un dato por ahí que nos da para sospechar de que en realidad necesitamos más. De acuerdo también a lo que hemos visto en otros ejemplos. Vamos a primero darle formato, ¿cierto? Que siempre le damos.
por ahí, listo. Profe, ahí son 4 veleros, 4 tipos de velero y 4 trimestres. No, son 4. Arriba esto es demanda. Primero vamos a escribir eso. Demanda. Tengo que agrandarlo, está como chico. Y acá es fabricación, que eso es lo que vamos a escribir acá. Eso es lo que tenemos que después ir a ver, obviamente, cómo lo interpretamos en particular. Demanda, ¿cierto? En realidad eso es como el dato que está quizás más claro de las cosas que están acá. Porque me dicen, ¿cierto? Que la demanda es esta. 40, 60, 75, 25. 40, 60, 25 ¿era? 75 y 25. 75 y 25. ¿Ya? Eso es demanda. Acá al final, ¿cierto? Recuerden, siempre escribimos nuestra fórmula de comprobación. Ahí. Lógicamente, bueno, mi demanda en total son 200, ¿ya? ¿Qué más me dice el enunciado? Bueno, me habla que hay un inventario inicial, ¿ya? Y eso lo vamos a tener, ¿cierto? Que escribir por ahí. ¿Y qué otra cosa? Aquí. Durante cada trimestre, Selco produce hasta 40 veleros a un costo de 400 por velero en tiempo regular. Después dicen, ¿cierto? Que si hay tiempo extra, se puede obviamente producir a 450. Pero por lo menos en tiempo regular, ¿cierto? Son 40 la capacidad. Vamos a introducir eso aquí pensando en que estos sean capacidades, capacidad de fabricación en tiempo regular, por lo tanto son 40, 40, 40 y 40. Ya. ¿Me sirve? Pensando en eso, ¿me sirve o no me sirve? No sirve, profe. ¿Cierto? ¿Por Nos qué? están faltando 40. Exacto. Porque la Entonces, capacidad acumulada no es inferior a la capacidad de la demanda, ¿no? ¿Ves la demanda acumulada? la demanda es superior a las capacidades de tiempos regulares, ¿ya? O sea, si solamente considero la parte de tiempo regular, ¿cierto? Tengo ese problema. Ahora, aquí, ¿cierto? Vamos a, bueno, nos dicen que podemos ocupar tiempo extra, ¿cierto? Nos permiten ocupar tiempo extra. Así que vamos a hacer, ¿cierto? Un poco lo mismo que habíamos hecho en el otro problema. Vamos a hablar de que tenemos periodo 1 en tiempo regular y también uno en tiempo extra. Pero ahí, ¿cierto? Vamos a insertarlo. 1 extra. 2 en tiempo regular, pero también un 2 con tiempo extra. Un 3 en tiempo regular y un 3 en tiempo extra. Un 4 en tiempo regular y un 4 en tiempo extra. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, sabemos que los tiempos regulares es lo que nos ofrece capacidad 40. ¿Ya? Y estas son nuestras demandas. Hasta el momento eso es lo que conocemos. Costos, vamos a rellenar los costos y de ahí, ¿cierto? Vamos a ver el resto que podemos hacer ahí con la otra información. Después, ¿cierto? Hay otros detallitos hay que arreglar porque no hemos puesto capacidad en tiempo extra y también, ¿cierto? Eso tenemos que, en el fondo, analizar cómo lo hacemos. Profe, Dime. ¿puede pinchar un poquito sobre la celda roja que tiene ahí, el menos 40? Al tiro. Este. Aquí bueno, hay que extenderla, pero ahí sí. Un segundo. Ahí.
¿Se ve? Sí, profe, vale. Ya. Entonces, vamos a ver los costos. Nos habla de, durante cada trimestre, Seiko produce hasta 40 veleros a un costo de 400 por velero. Pero eso es tiempo regular, ¿ya? Entonces vamos acá. Tiempo regular. Esto que eran trimestres, creo. No sé, o semestres. Trimestre. Primero, ¿cierto? 400. Segundo con segundo, 400. Tercero con tercero, 400. Y cuarto con cuarto, 400, ¿cierto? Tiene que ir ahí porque la fila, ¿cierto? Donde lo estoy ubicando es la fila que corresponde al tiempo regular, ¿cierto? De esos trimestres respectivos. Y por el lado, ¿cierto? De la columna, obviamente, tengo los 4 trimestres. Entonces, en esas posiciones, ¿cierto? Lo que me representan que estoy usando, ¿cierto? La producción el mismo trimestre que la fabriqué, en este caso el velero, ¿cierto? ¿Qué más? Inventario, ¿cierto? Vamos a completar esas filas primero, ¿cierto? A ver qué más nos dice. Nos decía, ¿cierto? Esto de que puedo guardar, ¿cierto? Un velero por un trimestre más y ese velero que estoy guardando, ¿cierto? Me cuesta 20 por el periodo que lo estoy guardando. Y creo que antes, a ver, acá, ¿cierto? Me dice que precisamente yo puedo guardarlo, pero lo puedo guardar solamente por un trimestre más, ¿ya? No más que eso. Entonces, eso, ¿cómo lo reflejo acá? En esta fila en particular, por ejemplo, ¿cómo tendrían que ser los demás coeficientes para satisfacer ahí lo que dice el enunciado, ¿cierto? Que puedo guardarlo un trimestre más y solo eso. ¿Cómo represento eso? En la Tendría demanda, que- profe, tendría que agregar una celda, una quinta. Eh, En no, este caso por ahora sería el costo del trimestre más el costo del inventario y el resto tendría que ser M. ya. Entonces, aquí donde estoy, ¿cierto? Por ejemplo, segundo trimestre, en la fila 1R, ¿cierto? ¿Qué valor es el que tendría que ir ahí? 400 más los 20, si no estoy mal. Exacto, ¿cierto? Es el costo de producción que pasaba antes, más los 20, 420. Y después, ¿cierto? Como no puedo digamos, como no puedo ocupar realmente, ¿cierto? Ese velero posteriormente, eso es lo que me tienen prohibido, ahí es donde aparecen las M's. Bueno, mayúscula, M, M. Y eso se repite lógicamente para todas las demás, por todas las partes donde tengo los otros 400, ¿cierto? Se cumple exactamente la misma situación. Es 420 y M. Acá es 420 solamente. Y el último, obviamente, como no existe el periodo posterior, simplemente queda ahí en 400. A diferencia de lo que hemos visto en otros problemas, donde las M como que aparecían solamente antes, aquí, ¿cierto? Solamente, digamos, también aparecen después, digamos, de alguna parte, ¿ya? Antes, en esas mismas filas, por ejemplo, la segunda, en la 2R1, ¿qué costo ahí es el que debería ir? Ese 2R1. Creo que debería ser el mismo del 1R1 o no, porque había como un inventario por ahí. Ya, tenemos todavía, no, había cierto, nos hablaban de que al comienzo teníamos disponibles, cierto, 10 veleros, ¿ya? Pero eso todavía no lo hemos incluido.
Lo que nos decían es, aquí, Seiko debe de satisfacer la demanda a tiempo. Esa frase, ¿cierto? En realidad es la que les dice qué pasa aquí. En todas las combinaciones donde, ¿cierto? El momento de fabricación está después del momento de demanda. M. ¿Cierto? Porque en este caso 2R1 implica que estoy fabricando en el segundo trimestre en tiempo regular, ¿cierto? Para la demanda del periodo 1, ¿cierto? Pero eso no se puede hacer. Entonces, aquí de nuevo es M, ¿cierto? Ahí. Y en estos otros iguales, el 3R, ¿cierto? En el fondo, el tercer periodo no puedo satisfacer demanda del primero ni del segundo. Y en el cuarto periodo tampoco puedo satisfacer demanda del primero, del segundo ni del tercero, solamente del cuarto. Aquí, ¿cierto? Ya esto como que se ve harto más acotado, ¿cierto? En realidad como que da pocas opciones al momento en que las cosas se pueden, digamos, utilizar. Ahora, tiempo extra. La parte de costos va a ser más sencilla, porque me dice que esos costos en la parte de, digamos, si lo fabrico en tiempo extra, vale, digamos, 4.50, ¿cierto? Entonces, esos 4.50 es, de nuevo, periodo 1 en tiempo regular es 400, en tiempo extra 4.50. ¿Ya? El resto de los costos de esa fila, ¿qué valores debería tener? ¿Cuál es ahí el segundo? El 1E2. Imagino que lo mismo del inventario de arriba, porque se puede en un mes, ¿o no? ¿Cierto? En realidad es, pero partiendo, ¿cierto? Igual tendría que ser partiendo del 450, porque es a ese valor. Tengo la fila, lo que me tiene que reconocer es que yo ahí fabriqué al costo de 450 y a eso le tengo que agregar el inventario. Y pasa, ¿cierto? De nuevo, en realidad, digamos, en la misma situación anterior de que después no lo puedo ocupar, que tengo la prohibición, ¿cierto?, de ocuparlo más allá de un trimestre después de cuando lo fabriqué. Así que tengo esa misma situación. Y esto se repite aquí, por supuesto. Para el segundo trimestre, el tiempo extra va a ser los mismos 4.50 y 4.70 uno después. No puedo usarlo después, no puedo satisfacerlo antes. Ese 4.50 y 4.70 se me repite en el tercero, ¿cierto? Igual, si lo ocupo el mismo trimestre o uno después. Mismas prohibiciones antes, ¿cierto? Y finalmente acá tengo 4.50, ¿cierto? Porque no me alcanza, ¿cierto? No alcanzo a guardarlo, pero también tengo las prohibiciones antes. Y ahí tengo todos mis costos, ¿ya? Hasta ese momento, todo bien. Pero me faltan, ¿cierto? Considerar las capacidades de tiempo extra. ¿Qué valor es el que debería ir ahí? ¿Qué es lo correcto de considerar? Porque piensen que lo que sea que pongan, en el fondo, debe ser tal que le dé las posibilidades al modelo de tener realmente todas las opciones abiertas, ¿ya? Ese es como el tema, cuando uno hace estas cosas, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ya me faltan solo 40. Yo patudamente podría decir, por ejemplo, que solamente vaya aquí, en el primer periodo, el del tiempo extra. Pero eso sería una cuestión arbitraria mía, pues yo estaría limitándolo de una manera que no corresponde, porque en realidad es el modelo el que debes decidir dónde lo ubica. O sea, tengo que darle la libertad que esos 40 lo ocupes como quiera, en cualquier parte, con cualquier combinación. Entonces, en el fondo, ¿cierto?
Lo que tengo que hacer aquí es darle un número que me permita esa libertad de que los 40, ¿cierto?, que me están faltando, los ocupe, ¿cierto?, en cualquiera de esos tiempos extra. ¿Y eso cómo lo podría hacer? ¿Qué puedo hacer ahí? O sea, ¿qué valores coloco y cómo, obviamente, qué implicaciones tiene también que los valores que coloco? ¿Y no los puede distribuir uniformemente, profesor? Entonces, por ejemplo, 10, 10, 10, 10, 10, 10 10. y 10, pero es que no sabes si Sí. realmente es quizás la mejor solución. A lo mejor producir en el mes uno lo que le hace falta a la demanda del mes B, del trimestre 2. Del trimestre uno producir lo que le hace falta a la demanda del trimestre 2. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? ¿No? La otra sería poner 0 para que el sistema decida dónde los coloca. O No, 1. no, pero la capacidad, recuerda que al final lo que yo ubique en esa fila como capacidad, ¿cierto? Por la forma en que se hacen las restricciones y todo, ¿cierto? Es lo que me, en el fondo, permite al sistema que lo ocupe. Entonces, si yo le digo cero ahí al final, obviamente no hay capacidad, pues no la puedo ocupar. Por el contrario, yo le tengo que indicar toda la capacidad que quiera para que él libremente pueda elegir, ¿cierto?, dónde va a ubicar esos 40 finalmente. ¿Cómo puedo hacer eso? Profe, no tiene nada que ver lo del el quinto, hacer otro, ese cuando hacíamos un mes ficticio o un semestre ficticio, Puede ser, pero ¿cómo lo podrías usar? como en la demanda, poner un quinto. Ya, pero ¿con qué valores? A ver, Profesor, pero ¿y qué pasa si a las capacidades, a todas se le aumenta en 40 y ahí va a aumentar la oferta? Y en el no, destino ficticio que decía Eduardo, se pone lo que le falta a la demanda para ocupar toda la oferta. tú dices en esto, ¿cierto?, que son los extra, que todos lleven 40. ¿Sí? Ahí, ¿cierto? Ahora, ¿cierto? Obviamente, aquí está la fórmula captando todo, ¿sí? ¿Cierto? Tengo en total 320 como oferta y obviamente aquí, ¿cierto? Mi demanda es mucho menos que eso. Entonces, 120 aquí. ¿Ya? Eso. Sí. Claro que ahí, ¿qué Per- pasa con el inventario? ya. Quinto. La solución va por ese lado. Estamos acercándonos. Pero hay que pensar los costos. Ahora, recuerden, ese quinto trimestre en este caso no existe, ¿ya? Así que no es una continuación del inventario anterior, ninguna cosa. Simplemente es un ajuste matemático que tengo, ¿cierto?, que utilizar de manera tal que le permita a la solución operar correctamente. Entonces el tema es, ya, yo sé, ¿cierto?, que en el fondo tengo que considerar ahí como demanda 120, porque de esa manera me va a cuadrar el sistema, pero ahora tengo que pensar en los coeficientes. ¿Qué coeficientes debería ocupar y cómo, dónde? Debería ser cero, ¿no? ¿Puros ceros? ¿Qué es lo que quieres regular realmente con ese quinto trimestre? Que se distribuya todo el exceso de la oferta.
Ya, pero el exceso de la oferta, ¿dónde está? Ese es el punto. Cero En en el toda. tercero parece, ¿no? No, es que no es eso, sí, es una pregunta más general. Esto es lo que hizo, ¿cierto? Inicialmente pareciera ser lo que debo hacer, pero tiene un problema, hay un error en el fondo. Tema, ¿cuál error? ¿Por qué? Claro, habría un exceso de oferta en el, no sé, en el, en la demanda del primer trimestre, en la capacidad del primer trimestre y en la de el último trimestre. ¿Por qué capa de exceso de oferta? No te entiendo por qué exceso de oferta. Porque en el cuarto trimestre solamente tiene una demanda de 25. ¿Ya? No, pero, o sea, bueno, acuérdense, una cosa siempre que hay que chequear es el tema de las, ¿cómo se llaman? De la oferta acumulada contra respecto, ¿cierto?, a la demanda acumulada. Pero en este caso, digamos, no es ese el tema. Es que el exceso que yo tengo aquí, ¿cierto?, viene particularmente de una parte, ¿ya? Fíjense, son 120. Fíjense, ¿cuánto agregamos en los tiempos extra en particular? Son los 40. 120 que va agregando. 40, 40, 40. Agregamos, ¿cierto? 4 veces 40 en los tiempos extra, ¿cierto? O sea, 160 en total. ¿Ya? 4 4, ¿cierto? 8 más, obviamente son 160 en total. Eso es lo que agregamos. Pero de esos solamente necesitamos 40. Por eso nos aparecen los 120 que sobran. Pero realmente esos 120 provienen de de todas las formas de producción o solamente de algunas. Ese es como el tema. De algunas, profe. ¿Cierto? Entonces aquí hay algo que corregir. ¿Qué sería? ¿Alguien se da cuenta? O sea, habría que producir en tiempo extra para el segundo y primer trimestre. Pero no piensen en una solución en particular. Es más genérico. Hay un tema de coeficientes ahí que arreglar antes. ¿Ya? Ya. Les voy a dejar. Vamos a quedar hasta aquí. Piensen esto. Aquí no van ceros en todas partes. Y hay un motivo por el cual no pueden ir ceros en todas partes. Eso, piénsenlo. Y la próxima clase ahí volvemos aquí a descubrir dónde realmente deben o no deben ir y por qué. ¿Ya? Esta situación pasa a veces porque los orígenes o los destinos ficticios, digamos, los necesito, pero los necesito para parte de las variables, no es para todas, porque necesito que me regule solamente una sección de todo el problema. Aquí obviamente estamos en esa situación. ¿Ya? ¿Habría que ponerle unas M, profe, ahí en esos ceros? Sí, hay por ahí en algunas partes donde poner M's. De ahí obviamente veremos cuáles y por qué. ¿Ya? No. Ya. Ya, no, profe, ya. Bueno, piénsenlo y ahí la próxima clase partimos con eso. Si bien, denle una vuelta, si no es tan complicado, pero no se puede ocupar para todos. Eso tiene un propósito, porque tiene que ver con el origen, obviamente, de mi exceso. No puede ser libremente para todos. Piensen que en esa columna hay, digamos, variables, ciertas ubicaciones que no pueden ser ocupadas por la solución, porque obviamente representaría algo que no corresponde. ¿Ya? Ya, nos veremos la próxima clase. Tienen que ir a otra clase, me imagino, ¿ya? Sí, profe, Bueno, cuídese, que esté Chao, bien. hablamos, profe. listo. Chao, chao. Gracias.